Se abre la sesión. Ilustrísimo señor secretario general de honor de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, ilustrísimos señores académicos, comisario jefe de policía de nuestra ciudad, representantes del campo universitario de la Universidad de Cádiz, representantes de las entidades benefactoras, Fundación Cajasol Tebasa, Bodegas Williams, Ann Hamberg, Fundación Caixa, Bodegas Ximénez Espínola, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Comenzamos hoy en la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras el tradicional ciclo Derecho y Sociedad, por el que han pasado numerosos especialistas en el campo del derecho, tanto desde el prisma de la universidad como en el del campo del libre ejercicio de la profesión, así como de las diferentes categorías que integran en nuestro país la carrera judicial. Para ello contamos este año como primer conferenciante con la participación del ilustrísimo señor don Luis Javier Gutiérrez Jerez, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Jaén y académico correspondiente de nuestra Real Academia y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada. Para la presentación de tan ilustre conferenciante cedo la palabra al académico correspondiente de esta Real Academia, excelentísimo señor don Jesús Rodríguez Gómez. Tiene la palabra. Con la venia, señor Ortega. Excelentísimas y ilustrísimas autoridades, compañeros y amigos de esta academia, la verdad es que presentar ante esta corporación el Luis Javier Gutiérrez Jerez es más cumplimiento de un acto de cortesía que una necesidad. Primero, porque es académico correspondiente de esta academia, y después porque ha impartido ya varias conferencias y charlas en esta misma sala. En cualquier caso, cumplo honradísimo con el mandato de presentación de su conferencia que me ha hecho la academia. Comenzaré diciendo que nuestro orador de hoy es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, en la que obtuvo el grado de doctor con la máxima calificación y mención cum laude en 1996. Accedió al cuerpo de profesores titulares de la universidad por concurso-oposición en 1998, obteniendo plaza en el claustro de la Universidad de Jaén. Igualmente, ganó por idéntico medio la plaza de catedrático titular de la universidad en abril de 2018. En materia de gestión universitaria, ha desempeñado los cargos de secretario académico y después de decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén y ha sido miembro de la Comisión Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de España. Además de ello, debe resaltarse que es director del Departamento de Derecho Civil y Derecho Financiero de la Universidad de Jaén y desde 2012 director del Máster de Acceso a la Abogacía y a la Procura de la misma universidad. También en la Universidad Jienense ejerció durante 11 años el cargo de director de las cátedras de Derecho Notarial y de Estudios Registrales. Durante 4 fue vocal del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén y entre 2017 y 2022 miembro de la Comisión de Ordenación Académica. En este momento cuenta con 5 sexenios de investigación de calidad, reconocido por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Ministerio de Universidades. Su producción científica es prolija. Entre sus obras cabe destacar 6 monografías dedicadas al derecho hereditario, al usufructo, a la protección de datos personales y a la propiedad y al dominio. Ha sido igualmente profesor e investigador en las universidades de Edimburgo, Buenos Aires, Coimbra, Évora, Viterbo y Nápoles. Su vocación universitaria y su capacidad de trabajo explican que nuestro conferenciante haya participado en más de 100 congresos, jornadas y seminarios nacionales e internacionales, habiendo impartido un total de 120 conferencias, ponencias e intervenciones en universidades y corporaciones públicas y privadas. De su actividad, que podríamos llamar extraacadémica, cabe resaltar que ha estado de alta como abogado en ejercicio en el Ilustre Colegio de Abogados de Granada desde 1996 y con posterioridad ha sido consejero académico del despacho de abogados Martínez Echevarría para España y Portugal. También
desempeñó la función de magistrado adscrito en la Audiencia Provincial de Jaén desde el año 2000 al 2013. Como se ha dicho antes, es académico correspondiente de esta Real Corporación desde el año 2015, igual nombramiento ostenta desde el año pasado en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada. Además de ello, es miembro titular de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo de 2012 y socio numerario del Instituto para el Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España. En resumen, como cabe colegir de este breve currículum que se ha expuesto, nuestro conferenciante de hoy es uno de esos hombres del Renacimiento que preconizaba Gracián, convertido en universo, decía el jesuita, por la cultura del gusto y del entendimiento. Y otra prueba más de ello, ostenta también el título de juez nacional de acoso y derribo y juez de RAED, estando además diplomado en tecnificación en doma por la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de esta ciudad. Toda esta actividad profesional y personal justifica sobradamente las distinciones que honran su traje y su toga. En 2016 se le concedió por el Ministerio del Interior, a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil, la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco por los méritos contraídos en el proceso de formación académica de guardias y suboficiales de la Guardia Civil. En 1219 fue nombrado Caballero Gran Cruz de la Orden de Carlos V y por fin, en 1221, le fue concedida la Medalla al Mérito Colegial de la Abogacía por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ilustre Colegio de Abogados de Jaén. Ya que conocemos la trayectoria personal y profesional del conferenciante, vamos a fijarnos en su conferencia, titulada, como sabemos, las reformas legislativas imprescindibles para una adecuada protección de las personas mayores ante el derecho civil. A nuestro entender, esta exposición debe analizarse desde dos ángulos diferentes. El primero se refiere a su contenido y el segundo a su intención. Desde el punto de vista de su contenido, parece lógico que el conferenciante comience dilucidando qué debe entenderse por persona mayor. El término es ciertamente confuso, porque admite más de una interpretación. Se podría considerar que es persona mayor tanto alguien que alcanzaba la mayoría de edad como quien tiene ya la condición ineludible de anciano. Por esta última acepción se encamina el interés del conferenciante, aunque haya elegido en el título de su conferencia el eufemismo persona mayor. Me parece acertado porque es más del gusto de nuestro tiempo. Y es que el uso del eufemismo es uno de los afanes de la época en que vivimos. La palabra muerte, por ejemplo, parece estar proscrita en el diccionario. Y para explicar a los nietos el fallecimiento del abuelo, casi todo el mundo usa ya eufemismos engrasados a veces de lírica, como se ha ido, está en el cielo, te mira ves aquella estrella, o, como explicarán sin duda mis hijos a mis nietos, para no contradecir demasiado mi estado corriente, vive en una nube. Lo mismo ocurre con el sintagma persona mayor. Las palabras viejo o anciano han sido desterradas de nuestra lengua y sustituidas por esta vaga expresión. Yo no creo que sea tanto por huir de la idea de decrepitud que implica el término viejo, como porque viejo es antónimo de joven y la juventud es un valor por sí misma en nuestro tiempo. Muchísima gente, bien metida en años, aspira a disimularse manteniendo una apariencia juvenil, y ello incluso a costa de ganar en el esfuerzo los capitales que no se tienen, o dedicándose a actividades incompatibles con la dignidad de quien ha consumido largos años de vida. A mí me parece un anhelo peligroso, porque igual naufraga en el líquido de la última copa de vino el prestigio de quien siempre fue tenido por grave y comedido, que en el baile de una boda la grandeza de aquel a quien todo el mundo consideraba juicioso. En cualquier caso, si usa el término llano o el eufemismo, la delimitación conceptual es insoslayable, porque sin ella no es posible fijar quiénes son los beneficiarios de las normas jurídicas que buscan su protección y su amparo. Anticiparemos desde ahora que las últimas reformas legislativas superadas en nuestro derecho
me refiero más precisamente a la Ley 821 de 2 de junio, han descubierto situaciones de rotunda indefensión para las personas mayores en los ámbitos de la sucesión hereditaria, el derecho de familia o la responsabilidad patrimonial, entre otras. Precisamente por ello, la exposición que seguidamente ofrecerá nuestro conferenciante se va a detener en el análisis de cuestiones relativas a las legítimas en el ámbito de la sucesión hereditaria, la deservación por maltrato psicológico, la legítima viudal, las pensiones de alimento entre parientes, el derecho de visita y la comunicación que corresponde a los abuelos respecto de los nietos. También se tratará de la tutela de los derechos de las personas mayores ingresadas en centros especiales, así como otras cuestiones que están relacionadas especialmente con la responsabilidad civil. Llegamos así al otro de los ángulos de los que, como decíamos, debe examinarse esta conferencia, la intención. Y no es sencilla la aventura que se propone iniciar nuestro orador, porque aspira nada menos que a quebrar ese antiquísimo principio que proclama que el derecho siempre va por detrás de la sociedad. Tratará, por consiguiente, de construir argumentos que amparen algunas modificaciones que el legislador civil debería abordar de manera inmediata para hacer reales y no meramente nominales los derechos de las personas mayores a la luz de los principios constitucionales, especialmente los de seguridad jurídica e igualdad. Alguien podría decir que lo que pretende nuestro orador es imposible, que el derecho llegue temprano. Se equivocaría, porque la aventura de nuestro conferenciante es mucho más ambiciosa. No solo aspira a que el derecho reaccione con celeridad a los problemas, sino que se anticipe a ellos, lo que demuestra la honda sabiduría de Luis Javier, porque los listos reaccionan, los inteligentes se anticipan. El propósito, como decimos, es arduo. Lo demuestra, además, la propia historia del derecho. La guerra, por ejemplo. Desde la noche de los tiempos, sus normas no distinguían entre el trato que había que darse a militares y a civiles. Por fin, en 1949, se firmaron los 4 convenios de Ginebra y años después, en 1977, los protocolos adicionales. A nadie le había parecido hasta entonces que hubiera que distinguir entre combatientes y entre soldados, heridos, enfermos o náufragos, entre ejército y población civil, o entre campo abierto y zonas de bienes de interés cultural. Lo mismo las minas antipersonas. Se las venía utilizando como arma convencional desde 1861, pero tuvo que conocer la humanidad millones de heridos y muertos para convertir en 1997 que se trataba de un arma inaceptable, ya que hería o mataba sin distinguir la condición de civil o militar de la víctima. Igualmente, tampoco se puede discutir que las armas químicas causaron miles de muertes desde la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, solo de 1977 las prohibió con carácter general la comunidad internacional. Aunque si hablamos de derecho tardío, ningún ejemplo como el de Carlos de Luna, sentenciado a pena de muerte y ejecutado el 7 de diciembre de 1989 en Texas. 15 años después, en 2004, se quiso revisar su proceso porque un periodista publicó un artículo en el que demostraba que de Luna era absolutamente inocente. Su artículo, por tanto, era más que noticia, una tragedia. Lo único claro que quedó para todo el mundo es que la batalla legal era inútil, porque había sido la vida y no la justicia quien había resuelto definitivamente su asunto aquel día en que sus venas recibieron el cóctel de veneno que le habían administrado. Pero no seamos absolutamente pesimistas, porque hay un caso al menos en la historia, en que el derecho llegó a tiempo. Me refiero al de los teólogos juristas de la Universidad de Salamanca ante el descubrimiento del Nuevo Mundo. Fue un caso de diligencia y de presteza excepcionales. Poco después de la conquista, esos juristas, rompiendo todo compromiso con el aire imperialista y codicioso del momento,
sentaron los cimientos de lo que entonces se llamó el derecho de gente y hoy derecho internacional. Aunque igual de sorprendente fue que enseguida el poder político los oyera y dictara las normas que iniciaron el código que llamamos las leyes de Indias. Es un caso, como he dicho, excepcional. Ni las víctimas inocentes de la guerra, ni el patrimonio histórico destruido, ni aquel del un ajusticiado tuvieron la misma suerte que aquellos indios que habitaban América, porque la propia generación de la conquista se convirtió, sin dilación ninguna, en beneficiaria de ello. Este hecho, que una misma generación reciba los beneficios de la norma dictada para ampararla, es raro en la historia del derecho. Lo corriente era y es lo contrario. Así se lee en Fausto. Me refiero a esa escena en la que Mefistófeles, disfrazado de doctor, recibe a sus discípulos y, diableando, pasa revista a todas las ciencias. Al llegar al derecho dice: leyes y derechos herédanse de generación en generación como una enfermedad, pero hay de aquel al que le toque ser nieto, porque el derecho que nace con nosotros, ese no se trata jamás. Vencer esta iniquidad en el ámbito de las personas mayores es el afán de nuestro conferenciante. Y es doblemente importante su propósito porque sus destinatarios no estamos ya en edad de que el derecho que quiera ampararlo no se roce con ellos, con nosotros, sino con sus nietos. Como decíamos, se trata de un esfuerzo descomunal ajeno a la práctica jurídica, por poner derechos antes de que el poder político los contemple. Ojalá ese empeño alcance el éxito rotundo que todos los aquí presentes te deseamos. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimo señor, por tan brillante y completa presentación. Antes de ceder la palabra a nuestro conferenciante, quiero agradecer la presencia esta tarde del excelentísimo señor presidente del Colegio de Abogados, acompañado por miembros de la Junta de Gobierno. Muchas gracias, Federico. Como decía, a continuación me complace ceder la palabra al conferenciante, ilustrísimo señor don Luis Javier Gutiérrez Jerez, quien desarrollará su conferencia bajo el título «Las reformas legislativas imprescindibles para una adecuada protección de las personas mayores ante el derecho civil». Tiene la palabra. Muchas gracias. Magnífico, como siempre. Eres ingenioso hoy. Eres muy ingenioso. Que hay que saber un poco de gracia a las cosas. Con la venia, señor presidente. Concedida. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Dionisio de Jerez, excelentísimo señor don Jesús Rodríguez, académico y ex decano del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera, excelentísimo señor presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y miembro de Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Jerez, excelentísimos, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Bien, para mí es un verdadero placer poder estar aquí compartiendo en una ocasión más las ideas, las reflexiones, las valoraciones que afectan a un tema que considero que hoy tiene una excepcional trascendencia, que la tiene de forma directa y la tiene de forma indirecta para todos nosotros, y que tiene tantos perfiles que hacen que cualquier planteamiento jurídico se quede indudablemente corto frente a la trascendencia que tiene una proyección de futuro del concepto de la persona mayor y de su protección. Tengo que agradecer la muy cariñosa presentación que ha hecho el académico que ha ocupado la palabra con anterioridad a mí, sin duda por motivos más de afecto personal, más que por otras cosas, y debo decir que es recíproco y que yo he tenido ya ocasión de enriquecerme también con su conocimiento, con
capacidad crítica, con su especial visión de las cosas y de la vida, y en poco tiempo que puedo decir que nos hemos conocido, he aprendido muchas cosas de él que creo que son muy, muy importantes. Bien, todas las personas tienen marcadas en su vida unos periodos en los que se acentúan una serie de características definitorias que afectan a cuestiones sociales, familiares, laborales, intereses que agrupamos los juristas en dos entornos, el entorno personal y el entorno patrimonial. Y hay un momento en el que la persona sufre pues, una transformación en la que necesita un nuevo marco de necesidades y habitualmente está unido al momento en el que se alcanzan determinadas edades. Bien, partiendo de la absoluta relatividad que rodea la cuestión de la edad, por ser esta simplemente un indicativo del paso del tiempo y no necesariamente una representación fiel o fidedigna de las actitudes y las habilidades de una persona, es cierto que en algunas instituciones se han fijado como objetivo el diseño conceptual de la persona mayor y lo han hecho tomando como base precisamente la edad, que podría considerarse como un indicativo del inicio de nuevas fases de desarrollo de la persona, pero que sin duda deja al descubierto demasiados flancos que generan un gran peligro nuevamente personal y patrimonial. En esta intervención defenderé que las personas mayores están hoy desprovistas de la protección adecuada, jurídica y social, y que es imprescindible abordar una serie de reformas básicas que yo voy a intentar encajar y engranar en las palabras que voy a pronunciar. En Andalucía hay todo un pronunciamiento general programático muy parecido al de otras muchas comunidades autónomas en la Ley 699 de 7 de julio de atención y protección de las personas mayores, cuando el artículo 9 regula el llamado apoyo familiar, pero sin definir el concepto de persona mayor, y uniéndolo a otro concepto que es puramente administrativista, que es el de la dependencia. Une persona mayor y dependencia, pero nuevamente nos deja sin establecer cuál es el marco conceptual y qué entendemos por persona mayor. Dice este artículo que las administraciones públicas apoyarán a las familias y a otros cuidadores que tengan a su cargo la atención de una persona mayor dependiente, a través de medidas, programas de información, entrenamiento, habilidades necesarias, etc. Como puede verse, no existe ninguna definición conceptual clara y realmente es imprescindible de una perspectiva estrictamente jurídica. La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada el 15 de junio del 2015 por los Estados miembros de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, definió en su artículo 2 que eran los 60 años la edad de evaluación previa del concepto y los 65 como inicio material, salvo lo que pudieran disponer las legislaciones internas para cada caso concreto. Mientras que en el ámbito europeo la condición de persona mayor se adquiere a partir de los 65-67, coincidiendo con la edad estándar de jubilación y comienzo de la percepción de las prestaciones correspondientes. En Europa, los indicativos disponibles nos sitúan en una posición de salida realmente amplia. En el ámbito europeo es frecuente señalar que la edad de inicio de la condición de la persona mayor se sitúa más bien en el entorno de los 70 años, bien porque es la edad de jubilación estandarizada en algunos cuerpos de la administración pública, carrera judicial, notariado, registros, universidades, etcétera, bien porque desde los 65 o 67, según los casos, se extiende ya un primer periodo de adaptación de la persona a su nueva situación postlaboral que una vez alcanzados los 70 años discurre con naturalidad ya en un nuevo sistema de vida alejado de las obligaciones propias del cargo, de la profesión o del oficio. De acuerdo con lo expuesto, podríamos considerar que el concepto de persona mayor es, por naturaleza, muy flexible y que no está unido exclusivamente a la adquisición de una edad determinada, que es un simple marco indiciario, sino más bien a una situación efectiva de la persona en la que se requiere
una mayor atención personal, una mayor atención familiar, estando ya alejada de los requerimientos técnicos y profesionales que han venido delimitando su vida, sus decisiones personales y sus objetivos familiares a largo plazo. Desde esta perspectiva, ¿cuáles serían las reformas que son indispensables en nuestro Código Civil como norma básica, o como decía el profesor Alba Aladejo, el derecho civil es el lenguaje del derecho? Las reformas que se integran dentro de ese sistema operativo. En primer lugar, yo creo que hay que modificar el régimen de las legítimas, ya no solo desde el plano general que hoy está en el ámbito jurídico encima de los despachos, ¿no? Si debe desaparecer la reserva de una porción de herencia llamada legítima, total o parcialmente, si debemos mantener la legítima de los hijos descendientes tal y como en este momento la entendemos, sino más bien desde el punto de vista de que la asignación que hace el Código Civil en este momento, en el artículo 809, delimita la mitad del haber hereditario de hijos y descendientes, salvo en el caso que concurra el viudo o viuda, ya persona mayor, con el cónyuge viudo del descendiente causante, en cuyo caso será de una tercera parte de la herencia. De una forma combinada, el artículo 839 atribuye al cónyuge superviviente un derecho de usufructo de la mitad de la herencia como legítimo individual si concurre con los ascendientes. Pues dejando intacta la eficacia de las reservas, en su caso, habría que revisar la asignación de un tercio de legítima concurriendo los padres con el cónyuge viudo, ya que carece de sentido que ésta adquiera un usufructo vidual de 2/3 en la herencia de su consorte fallecido y, sin embargo, se reduzca a la mitad, de la mitad a 1/3 la legítima de los padres y ascendientes si concurren con ese cónyuge. En materia de desheredación es crucial la reforma necesaria. Hay que modificar, propugno la modificación de los artículos 853 y 856 del Código Civil. El artículo 853 revela una clara insuficiencia en su apartado segundo para delimitar el ámbito de aplicación de la desheredación de hijos y descendientes cuando concurra una circunstancia de maltrato psicológico, sencillamente porque no está regulada por el legislador. Existe, sin embargo, una jurisprudencia clara al respecto que debería ser una guía de la reforma, especialmente unas sentencias pioneras de 30 de enero del 2015 o 27 de junio del 2018. Igualmente, es indispensable una reforma del Código en el 856 para cualificar y probar una auténtica reconciliación posterior del ofensor y el ofendido, ya que si se produce, se priva a éste del derecho a desheredar y deja sin efecto la desheredación ya hecha. No contempla el Código Civil ningún elemento probatorio, solvente, fehaciente, con posterioridad al concurso de esa desheredación. Históricamente este precepto ha sido interpretado en literales términos, de modo que los tribunales exigían un efectivo maltrato físico como precedente presuntivo de algún maltrato psicológico. Como ejemplo de esta jurisprudencia hay que citar una famosa sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 8 de octubre del 96, que no consideró constitutiva de causa legal de desheredación de los hijos o descendientes la falta de relación afectiva y de comunicación entre hijos y causante, así como el abandono sentimental sufrido por este, pues, decía la sentencia, son circunstancias y hechos que, de ser ciertos, corresponden al campo estricto de lo moral, escapando a la apreciación y valoración jurídica y entrando en el ámbito del llamado Tribunal de la Conciencia. Es decir, lo que dice esa sentencia nada más y nada menos, lo que decía en su momento, era que la cuestión estrictamente moral y personal no tenían que entrar los tribunales. Sin embargo, esta interpretación experimentó un giro de 180 grados con 3 sentencias del Tribunal Supremo que generaron un importante impacto social. 2 de ellas, una de 3 de junio del 14, 39 del 15 en materia sucesoria y una de 20 de julio del 2015 en materia de donaciones. Con ella se supera esa interpretación literalista
dando un nuevo sentido a la dignidad de la persona, que está recogida en el artículo 10 de la Constitución, así como haciendo una lectura más teleológica, más finalista, más sociológica, frente a la que hasta ese momento venía dinamitando cualquier posibilidad para que un padre o una madre pudiera desheredar a sus hijos por un motivo o una causa estrictamente de maltrato psicológico o psíquico. Debo advertir que el maltrato psicológico no es en sí mismo una causa de indignidad. No lo es porque el Código Civil, en la regulación del 756, se refiere a la privación de las atenciones debidas conectadas con el derecho a alimentos. Y esta sí está regulada como una causa de desheredación específica, por la privación de los alimentos debidos a los padres, en este caso, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un supuesto diferente. Estaríamos dentro de un concepto que nos entraría más en el campo de la conciencia y frente al que el derecho no ha puesto ningún instrumento de materialización. Todos sabemos lo que ha ocurrido en este tiempo tan dramático de la afectación del virus COVID-19. Ha habido muchas personas que se han encontrado abandonadas en el ámbito de su familia, donde no han encontrado ningún tipo de apoyo, ni moral, ni personal, ni patrimonial. Y ciertamente se han producido situaciones generadoras de nada más y nada menos que de desheredaciones por maltrato psicológico. 3 cuestiones debemos tener en cuenta precisamente ante ese silencio del Código Civil. En primer lugar, al redactarse el testamento por el que el padre o la madre quiere desheredar a su hijo por motivo de maltrato psicológico, debe identificarse correctamente al descendiente que va a ser desheredado. Bien, algunos de ustedes dirán, bueno, se parte de esa base, ¿no? Bien, pues tengo que decir que son muchas las disposiciones testamentarias en las que se entra dentro del peligroso campo de la disposición en favor de persona incierta, que en nuestro derecho determina la nulidad. Por equivalencia a ese artículo 750 entraríamos también en que si no identifico correctamente al legitimario que quiero desheredar, estaríamos dotando de una ineficacia a ese esfuerzo legislativo. Esto lo ha declarado la Dirección General de los Registros del Notariado en una importante resolución del 1 de junio del 2017 y además aprovecha la Dirección General de Registros Notariado, por cierto, hoy denominada de seguridad jurídica, y me niego a responder porque cada vez que digo la denominación de la Dirección General la digo mal, ¿no? Yo sigo refiriéndome a la Dirección General de los Registros del Notariado para entendernos entre juristas. Aprovecha la dirección para decir que no son admisibles las desheredaciones del nasciturus y del concepturus, es decir, el concepturus, el que se concebirá, es decir, el que todavía ni siquiera está concebido. Yo no puedo desheredar a los hijos que pueda tener en un futuro este hijo con el cual yo tengo determinado problema de maltrato psicológico, o nasciturus, a los que nacerán, que ya están concebidos, ¿no? En este caso hay que dejarlo absolutamente claro. En segundo lugar, hay que hacer constar que la posterior convivencia conjunta del testador con el desheredado, es decir, desheredante y desheredado, no implica forzosamente la existencia de una reconciliación. Hubo una serie de sentencias casi en cadena que venían determinadas sobre todo en el ámbito de las audiencias provinciales, que en esos casos había una presunta reconciliación, puesto que volvían a vivir juntos y que ya no cabía apreciar ese plus, ese estándar tan importante como es el del maltrato psicológico. Debemos decir que el Tribunal Supremo, afortunadamente, en una importante sentencia de 13 de mayo del 2019, el ponente fue Javier Orduño, un compañero catedrático de Derecho Civil, magistrado de la Sala Primera, en aquel momento nos decía que el desheredado residió en casa de su madre durante sus últimos meses de vida por razones económicas y no de cuidado ni asistencia para con ella. O sea, no tiene nada que ver. Puede haber una coexistencia, como también ocurre en el ámbito matrimonial. Hay personas que se divorcian
y por razones de necesidad económica siguen viviendo en la misma, utilizando el mismo domicilio, que ha dejado de ser ya vivienda habitual desde el punto de vista del derecho de familia. La tercera cuestión en relación a la desheredación hoy es que se exige el abandono, el maltrato psicológico imputable. Imputable. Claro, hay una sentencia del 27 de junio del 2018, que la ponente es María Ángeles Parra Lucán, también compañera mía y magistrada de la Sala Primera, donde dice que hay un testamento en el que no se menciona de manera expresa la causa de desheredación, sino que se incorporaban directamente, se protocolizaban dos documentos, uno de ellos que era una carta dirigida por el testador a su hija, manifestando el deseo de iniciar el contacto, y la copia de una denuncia de agresión. Claro, lo que dice la Sala Primera es que los tribunales no están para hacer juicios de probabilidad. Es indispensable que existan elementos de los que se deduzca sin lugar a dudas que existe una causa imputable y que ha habido un maltrato psicológico ejercitado directamente por la persona que va a ser desheredada. Para concluir, defiendo que la reforma del Código Civil debe incluir la exigencia de que el notario otorgue un acta notarial paralela, y yo propongo que tenga número de protocolo correlativo, y digo esto porque muchas veces incluir dentro del testamento estas cuestiones tan personales pues puede ser un trámite engorroso, ¿no? ¿Por qué tiene que conocer la Junta de Andalucía, determinados funcionarios, gestores administrativos, abogados de una parte, de otra, intimidades personales que por otro lado estoy diciendo que son indispensables aclarar, imputar, delimitar y determinar? Es más fácil hacer una referencia dentro del propio instrumento, en el propio documento testamentario, a un acta notarial, y ese acta notarial protocolizada a continuación va a constituir una prueba. Entre otras cosas, para evitar la indefensión. Es cierto que debemos defender la posibilidad de desheredar que tienen los padres respecto de los hijos, pero también es cierto que debemos sostener la mayor garantía y seguridad jurídica respecto de los hijos en cuanto a los derechos hereditarios que le corresponden. Entonces no vale, como en algunas ocasiones ha ocurrido, que en el testamento se diga te desheredo porque te has portado mal conmigo, o porque no me has hablado, o porque no me llamas por teléfono. A todas luces son circunstancias que no serían suficientes como para considerar que pueda deducirse de ellas un maltrato de carácter psicológico. Y, por supuesto, yo propugno que, junto a la modificación de estos preceptos, se modifique la legislación notarial, la ley del notariado y su reglamento. Hay otros muchos casos en el ámbito mercantil donde se obliga a otorgar, junto a la escritura constitutiva, un acta notarial con número correlativo de protocolo, en el ámbito, por ejemplo, del derecho concursal. Pero eso no es el momento de su referencia. Otro punto que entiendo que es indispensable modificar es el de la conmutación de la legítima vidual. Bien, cuando el cónyuge concurre en la sucesión con los hijos del causante, el cónyuge tiene, por ley, el usufructo de 1/3 de la herencia. Pero el cónyuge tiene, tal y como está hoy día el artículo 839 del Código Civil redactado, tiene que someterse a lo que quieran decidir, a lo que en su momento estimen oportuno los herederos. Además, lo dice el Código Civil de una forma muy extraña, ¿no? Porque diciendo de mutuo acuerdo. Bueno, la jurisprudencia ha dicho que el mutuo acuerdo es unanimidad, resolviendo unánimemente. Bien, yo creo que hay que modificar este artículo. El cónyuge viudo tiene derecho a pedir por sí mismo que se le asigne el usufructo de la vivienda que ha sido vivienda habitual, y no quedar al arbitrio, al albur de los intereses puramente patrimoniales que en muchas ocasiones los hijos van a mantener o a manifestar. Yo he tenido ocasión de conocer algún caso en el que la vivienda que había sido la vivienda de toda la vida de ese matrimonio, al morir el padre, pues es privada la madre de ella porque sencillamente había que venderla por motivos puramente crematísticos, patrimoniales, ¿no? Evidentemente se pueden dar situaciones en las que exista un alto grado de indefensión. Igualmente, yo propugno la modificación del derecho de alimentos en el artículo 142. Y el 143. Hay un concepto en nuestro Código Civil de alimentos que es muy amplio, ¿no?
Se entiende que es todo lo necesario para la vida de las personas, pero realmente las obligaciones que incumben a los hijos respecto de sus padres deben ser de alguna forma retocadas, ¿no? Es preciso una especificación y ampliación del concepto de alimentos que comprenda de forma expresa, y con esto lo que hago es traer aquí jurisprudencia resaltada por la Sala Primera del Tribunal Supremo, la obligación de prestar compañía, la obligación de supervisión diaria. Estos dos deberes se constituyen en realidad como una especificación concreta de esos ámbitos tan generales del sustento, la habitación, el vestido y la asistencia médica. Realmente, si nos creemos el concepto amplio de alimentos, tenemos que interactuarlo con el concepto de persona mayor. Realmente, si algún sentido tiene la asistencia a una persona mayor, desde luego debe pasar por esa supervisión, pero desde el punto de vista jurídico estricto. Y de esta forma, además, mataríamos, como decimos en Andalucía, 2 pájaros de un tiro, porque permitiríamos que, en caso de incumplirse, se entra dentro de la posibilidad de la desheredación de ese hijo o de esa hija por haber negado injustificadamente alimentos, porque ya habríamos incluido esos deberes como integrados dentro de la obligación de prestar alimentos. Otro punto, brevemente, que entiendo que debe modificarse son los artículos 90 y 94 del Código Civil en relación a los derechos de visita y comunicación de los abuelos con sus nietos. Y propugno que debe modificarse el artículo 94, apartado 6, en cuanto dispone que la autoridad judicial podrá reconocer el derecho de comunicación y visita previsto en el artículo, podrá reconocer, previo, dicen los prescriptores, y de quien lo haya solicitado por su condición de hermano o abuelo. Es decir, está estableciendo un principio de legitimación procesal activa. Lo que nos está diciendo el artículo 94 es que si el abuelo quiere tener una relación de visita y comunicación con sus nietos, tiene que pedirlo judicialmente. Y pedirlo judicialmente a través de una demanda, iniciando un procedimiento judicial. De esta forma, hoy se obliga a que los abuelos tengan que interponer una demanda en la que, en virtud de resolución firme, se reconozca el derecho de comunicación con sus nietos. Esto es esencial, que quede garantizado ese derecho de visita, y yo propugno que sea desde el propio convenio regulador. En el caso de que existan abuelos, hay que incluir otro apartado más. No pasa nada, nota a pie de página, puesto que hemos llegado a incluir el derecho de estancia y de un concepto que es la tenencia de la mascota familiar. Entonces, si nos hemos preocupado de incluir la mascota familiar, podemos iniciar un procedimiento judicial de modificación de medidas porque quiero estar con mi perrito, entiendo que es de justicia que se incluya en el convenio regulador el derecho de comunicación y visita respecto de los abuelos. De esta forma eliminaríamos un penoso y contradictorio trámite de demanda en el que unos padres tienen que enfrentarse a unos hijos sencillamente por querer ver a sus nietos, ¿no? Las personas que entienden la vida correctamente, esto no cabe, ¿no? Pero tenemos que decir que desgraciadamente en la vida esto se produce de forma diaria y de forma extraordinariamente dolorosa. El sexto punto en el que yo entiendo que hay que hacer una modificación legislativa importante en relación a los derechos de las personas mayores en situación de ingreso en centros de atención y de residencia. ¿Qué es lo que yo propugno? Que se redacte un código técnico de carácter ético y de carácter jurídico, y pongo una nota a pie de página, como se han redactado otros muchos códigos técnicos y jurídicos en otros muchos campos. Véase, por ejemplo, pues el campo del administrador del administrador societario, el campo del interventor en el ámbito de la sociedad de capital. Pues mire usted, si eso es importante, que lo es, desde luego entiendo que también es muy importante un código técnico, jurídico y ético respecto del ejercicio de los derechos y deberes en la interacción de la vida diaria con las personas ingresadas en centros especializados, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque es habitual que vean vulnerados sus derechos más básicos sin que la legislación actual
ni nacional ni autonómica, prevea medidas eficaces de control. Se trata, a fin de cuentas, de garantizar el supremo valor de la libre autonomía de la voluntad, el supremo valor de un artículo que todos los juristas tenemos en el centro de pantalla, que es el 1255 del Código Civil. Y su expresión original, por supuesto, eliminando cualquier presión o cualquier restricción de carácter personal o patrimonial. Y partiríamos en tal caso del reconocimiento específico del derecho a ser informados y ser escuchados en todas las cuestiones que afecten a su vida diaria. Y pongo otra nota de pie de página. El legislador no ha tenido ningún empacho en establecer todo un título primero en el famoso Real Decreto 2007 de regulación de los derechos de los consumidores y usuarios, dando una extraordinaria importancia, que la tiene, al derecho de información que tiene un consumidor, que tiene un usuario respecto a un producto o un servicio. Bien, pues una persona mayor ingresada en un centro de tratamiento o de atención en una residencia tiene que tener reconocido igualmente ese derecho a ser informado plenamente de todas aquellas cuestiones, y yo traspasaría aquí lo que la Ley 8/21 de protección de los derechos de las personas con discapacidad al ejercicio de su capacidad jurídica afortunadamente ha manifestado, ¿no?, que es el reconocimiento a la salvaguarda de su voluntad, de sus deseos, de sus preferencias, tanto en el ámbito personal como en el ámbito patrimonial. Voluntad, deseos y preferencias, que son tres conceptos que son técnicos jurídicos, no son simplemente valoraciones estrictamente sociales. Por supuesto, ese código ético, que debería estar reflejado en el ámbito de la persona dentro del propio Código Civil y debería ser desarrollado en virtud de una ley especial, y nota a pie de página, no pasa nada porque ya se ha hecho el intento extraordinario con la Ley 8/21 para las personas con discapacidad, pero creo que se ha desaprovechado el esfuerzo social, político, jurídico, para haber incluido también a las personas mayores. No pasa nada si de esta forma evitamos un trato inhumano, un trato infantilizado, como en el que en muchas ocasiones se le presta a personas mayores que están ingresadas dentro de centros y residencias. Paralelamente, propugno una modificación del Código Civil en materia de responsabilidad civil. Los artículos 1903 y 1904. En 1903 incluyendo un apartado específico en virtud del cual esa responsabilidad que por el daño causado, interviniendo culpa o negligencia, sea exigible también por las personas que presten los concretos servicios de asistencia cuando el daño o perjuicio se haya realizado en un centro de tratamiento o residencia especializada. Pero yo lo que defiendo, y he tenido ocasión de defenderlo en otro ámbito, en una jornada en ámbito de responsabilidad patrimonial, es que aproveche la ley para incluir ya un elemento que es la responsabilidad por riesgo. Es decir, desde el momento en que una persona mayor entra dentro de un centro o una residencia, los gestores de esa residencia ponen en funcionamiento un mecanismo extraordinario de riesgo respecto del control, de la supervisión de la persona, que deja de ser un mero depósito, como en algunas ocasiones, si vemos las legislaciones administrativas, las normas administrativas, tanto nacionales como autonómicas, parecen descubrir, y pasa a ser de esta forma pues una reevaluación del concepto de la persona. Aclaro que la cuestión de la responsabilidad por riesgo nos llevaría a, por supuesto, invertir la carga de la prueba. No serían los familiares del ingresado los que tendrían que estar probando elementos a los que serían muy costosos, muy gravosos para ellos, porque no tendrían acceso a la documentación interna del centro, sino que sería el centro el que tendría que probar que prestó la diligencia debida. Y en segundo lugar, se garantizaría una obligación de responsabilidad ya predeterminada, la obligación de responder, con independencia de que el nivel de diligencia prestado nos sirviera para moderar el alcance final de la indemnización en el caso de que se hubiera producido un daño o un perjuicio. Yo he visto recientemente dos sentencias integradas dentro de un proceso, dos procesos en los que, en uno por una caída de una persona mayor dentro de un centro de asistencia y en otro por haber permitido una salida sin control y sin facilitarle llaves, sin facilitarle el teléfono a la persona, un teléfono personal,
de su propiedad. Le dejaron salir, pero dijeron no puedes llevarte el teléfono, porque si se te pierde, nosotros respondemos ante tu hijo, ¿no? Esa persona tuvo desgraciadamente una caída también en la vía pública, se encontró absolutamente desasistido, no sabía a quién llamar. Si nosotros tiramos de la legislación vigente, nos encontramos que ahora es la familia la que tiene que poner en funcionamiento, poner en pie un pleito. Se habla con mucha facilidad de iniciar un procedimiento judicial, pero redactar una demanda con un principio de prueba por escrito de los hechos en que se funda es extraordinariamente difícil en muchas ocasiones, y nada tiene que ver con los complejos asuntos de la vida. Muchas veces estos asuntos tan aparentemente sencillos son los más difíciles de probar. Si nosotros contáramos con una reforma del Código Civil en ese sentido, desde luego estaríamos protegiendo la estructura social de la persona mayor en la que se integra. Además, no olvidemos que aquí se integran otros conceptos técnicos jurídicos, como es el domicilio habitual, la vivienda. La persona mayor ingresada en una residencia, para ella la residencia pasa a ser su vivienda habitual, su domicilio, su residencia habitual, y puede serlo incluso desde el punto de vista fiscal. Y ojo, porque ahí es aplicable también la legislación penal en materia de allanamiento de morada en cuanto a su habitación, a sus objetos personales. Hay otros muchos aspectos que yo propugno en la modificación, por ejemplo, una reforma del artículo 1882 del Código Civil en materia de anticresis. Créanme que es difícil explicarle a mis alumnos qué es la anticresis, mucho más aquí fuera de un ámbito estrictamente jurídico. Pero en virtud de la anticresis, que es un derecho un derecho real de garantía, un acreedor adquiere el derecho de percibir los frutos o los rendimientos de un inmueble de su deudor con la obligación de aplicarlo al pago de los intereses que se deban y del capital, en su caso, constitutivo de un derecho de crédito. Hay personas que necesitan utilizar algún mecanismo para hacer dinero líquido. Si tienen que ingresar en un centro de residencia, puede que no lo tengan. Cabe la posibilidad de articular sistemas por los cuales los propios centros, que en muchas ocasiones son sociedades, compañías mercantiles, puedan facilitar ese préstamo de manera que con el arrendamiento de la vivienda, que hasta ese momento era su vivienda habitual, se puedan aplicar la renta al pago de ese capital con los intereses que se hubieran establecido. Es decir, sería un préstamo circular donde se protegería el interés supremo de la persona mayor. Bien, esta figura, por supuesto, si nos leemos lo que dice el Código Civil, nada de lo que yo estoy diciendo se deduce, porque tiene una visión decimonónica. Lo que yo propugno es que hay un apartado, y pongo otra nota de pie de página, el legislador, cuando ha querido poner apartados para cosas, y excuso decir que algunas de ellas son absolutamente irrelevantes, lo ha hecho, ¿no? Propugno un apartado donde se aprecie esta situación y donde se dé esa posibilidad de tipificación jurídica para que los tribunales, en caso de un eventual incumplimiento, no se vean forzados, como hasta este momento, a sacar una bola de cristal y ponerse a interpretar presunciones, valoraciones o interpretaciones de determinados hechos. Para terminar, también propongo una reforma nominal, incluso, del libro primero de las personas de nuestro Código Civil, concretamente el título 11. La Ley 8/21 de 2 de junio que mencioné antes, para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ha sido excepcional, pero como he puesto de manifiesto, ha olvidado a las personas mayores. Mi propuesta es que en ese libro primero de las personas se incluya también de las medidas de apoyo a las personas mayores y personas con discapacidad para ejercer la persona jurídica, ¿no? Y dentro de ella la guarda de hecho. De entre todas las instituciones de guarda que tenemos en nuestro derecho desde del derecho romano, ¿no? La tutela era una institución que estaba diseñada para asumir de forma global la representación de las personas en el ámbito personal y patrimonial. La curatela estaba diseñada solo para asumir algunas funciones, partiendo de la base de que la persona tenía la plena capacidad para todo el resto. Había una figura que era casi un souvenir jurídico, que era la guarda de hecho.
Siempre explicamos en la universidad que estoy en un supermercado, me encuentro un niño, le pregunto, niño, ¿cómo te llamas? Y tu madre, es que me he perdido. Cojo al niño, ¿no? Y de momento que yo cojo al niño, me transformo automáticamente en un guardador de hecho, asumiendo un catálogo de responsabilidades que me salen en pantalla y que en el momento que yo valoro jurídicamente me pueden hacer temblar los cimientos, sin perjuicio de otras consideraciones penales que, entre paréntesis, tal y como está hoy la vida y las personas, ¿no?, podrían llegar a desplegarse o a producirse. El Código Civil debe contemplar la guarda de hecho de las personas mayores y es necesaria una reforma del artículo 263 del Código Civil. Dice este artículo lo siguiente: quien viniere ejerciendo adecuadamente la guarda de hecho de una persona con discapacidad, se refiere solo a la discapacidad, continuará en el desempeño de su función incluso si existen medidas de apoyo de naturaleza voluntaria o judicial, siempre que éstas no se estén aplicando eficazmente. Yo propongo que se incluya también a la persona mayor y que se adapte su estatuto funcional y su estatuto obligacional y que se incluya también en los artículos siguientes dentro de este libro la posibilidad de otorgar una escritura donde, al igual que ocurre con la Ley 821, con las personas con discapacidad, la persona mayor pueda establecer sus propias medidas de apoyo adaptadas a su propia situación y pueda decidir qué personas físicas de su entorno puedan ser las titulares del ejercicio de esas medidas de apoyo, incluso con exclusión expresa de otras muchas. La práctica notarial nos está diciendo en este momento que ese otorgamiento de escritura está siendo extraordinariamente eficaz, porque en caso de existir algún conflicto de intereses, en caso de existir algún perjuicio para personas con discapacidad, ha quedado plasmado dentro de una escritura notarial todo ese esquema obligacional. Y además, la ley del registro civil, que también ha sido reformada, la ley 821, obliga a que se inscriba en el registro civil la asistencia prevista en esa escritura dentro de esas medidas de apoyo, de manera que cualquier notario puede solicitar previamente a cualquier otorgamiento la medida correspondiente y citar incluso a las personas, que son las personas que deben, interpretar o llevar de la mano. Y digo interpretar porque hay una figura para la que el legislador español toda es comprensible, el legislador español está tan ocupado con otras cuestiones que no tiene tiempo para pensar en estas nimiedades, ¿no? La ley 821 regula la figura del facilitador procesal. Está regulado solo para las personas con discapacidad, pero yo propugno también la modificación para las personas mayores. Cuando alguien comparece en juicio como testigo, por ejemplo, si alguno de ustedes ha comparecido alguna vez en juicio, pues convendrá conmigo que es una situación un poco impactante en primer lugar y que, hay un momento en el que uno puede aturrullarse y no comprender exactamente las preguntas que se le formulan por la autoridad judicial, fiscal o cualquiera de las partes que intervengan, ya sea civil, mercantil o... Bien, eso le ocurre a cualquier persona. Imaginen ustedes las personas con discapacidad. La ley aborda la inclusión del facilitador procesal, es decir, una persona que acompaña durante el procedimiento para interpretarle, para ayudarle a que entienda, a que comprenda el alcance. No como hasta ahora, que quedaba al arbitrio de alguna de las partes que intervenían y se utilizaba precisamente la falta de comprensión de la persona que debía responder como un elemento arrojadizo en favor o en contra de los criterios que se pudieran interpretar en el procedimiento. Esa misma figura es imprescindible para las personas mayores, es imprescindible. Y propugno, por tanto, que exista una regulación final paralela a la Ley 821, que sea exclusivamente de las personas mayores. Lógicamente, esa Ley 8/21 es el reflejo de una antigua convención, pero trascendental, Convención de Naciones Unidas
sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad del 2006, que es un tratado internacional y que, por tanto, con arreglo a las disposiciones de la Constitución española, forma parte del ordenamiento jurídico, es directamente aplicable a los tribunales. Pues yo quiero concluir con esto precisamente. Me gustaría, aspiraría a que pudiera celebrarse y aprobarse una convención internacional de las personas mayores en Naciones Unidas, donde no solo se definiera el concepto de personas mayores desde ese punto de vista más funcional, desconectado necesariamente de la edad, sino también que se impulsara, se obligara a los distintos estados que hicieran formar parte de su estructura interna estos conceptos y a desarrollarlos adecuadamente. Solo de esa manera podremos decir que los derechos de las personas mayores están garantizados desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista moral en el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Luis Javier, por tan brillante, rigurosa y certera exposición. En efecto, la justicia y el derecho juegan un papel fundamental para garantizar los derechos de las personas mayores. Son muchas las necesidades que tiene actualmente y lo que comporta que los abogados estén preparados para los perfiles profesionales emergentes en relación con aquellas, lo que ha abierto un nuevo panorama para el abogado en ejercicio. El Tratado de Derecho y Envejecimiento, que desarrolló en 2021 la Escuela de Pensamiento Fundación Mutualidad de la Abogacía, nació para responder de forma integral a este vacío, así como examinar los derechos y libertades de las personas mayores para ofrecer al mundo jurídico una visión de conjunto sobre sus necesidades normativas específicas. Como parte de ese esfuerzo, el acceso a la justicia, así como una atención centrada en la persona, debe ser provisto para las personas mayores en igualdad de condiciones que para el resto de los ciudadanos con otras edades. Ello implica, entre otras cosas, un mayor conocimiento del público objetivo, reformas legislativas para que las normas sean adecuadas, ajustes en procedimientos y protocolos policiales y judiciales o la universalización de la accesibilidad de todo tipo de bienes y servicios. La persistencia de impedimentos y condicionantes específicos en la realización de los derechos de las personas mayores convierte a los abogados en piezas esenciales para su verdadera protección jurídica. El conocimiento profundo por parte de estos profesionales sobre la realidad biopsicosocial de las personas de edad avanzada, el contexto sociológico que les caracteriza, las normativas relacionadas, así como de su aplicación en las diferentes jurisdicciones y ámbitos de la vida, es un requisito indispensable para una adecuada asistencia legal y protección jurídica. Gracias, Luis Javier, porque una vez más ha centrado con objetividad y criterio un problema que afecta cada vez más a un sector tan importante de la sociedad. Muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, al presidente del Colegio de Abogados, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, y les emplazo para pasado mañana, jueves día 23 del presente mes de mayo, a las 19:30 horas, para asistir a la toma de posesión como académico correspondiente de nuestra Academia del ilustrísimo señor don José Carlos García de Quevedo Ruiz, presidente del Instituto de Crédito Oficial, técnico comercial y economista del Estado, cuyo discurso de ingreso será Teoría y análisis económico y experiencia financiera antes y después del COVID en el contexto de la Unión Europea. La presentación estará a cargo del ilustrísimo señor don Luis García Ruiz, académico de número de esta Academia. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.